Estás en Ven y Sígueme Live. Hola amigos, ¿cómo están? Espero estén súper bien en este día. Estamos comenzando la tarde de día jueves, muy contentos como siempre de poder estar junto a ustedes, poder compartir la palabra del Señor que siempre nos bendice. La verdad que si pensamos en la importancia que ha tenido la palabra del Señor, no sé cuántos años puedas tener tú de cristiano, cuánto tiempo. A veces pensamos que mientras más años tenemos, más cambiamos. Es verdad que probablemente la experiencia pasa así, pero a veces perdemos el tiempo y no atendiendo a lo que el Señor nos dice, y eso no nos hace avanzar, sino nos hace quedarnos ahí estancados, cuando el deseo del Señor es que podamos progresar cada día, que podamos anunciar su verdad con nuestros labios, con nuestra boca, pero también nuestro testimonio, nuestra vida pueda hablar que Jesús es real y verdadero. Por lo tanto, la palabra del Señor es tan importante, como te decía, para nuestras vidas. Nos ha cambiado, independiente del tiempo que podamos llevar cerca del Señor, ella nos ha transformado a nosotros. Y por eso es tan relevante que cada día nosotros podamos estar ahí escuchando la voz del Señor. Dios tiene algo cada día para nosotros decirnos, guiarnos. Fíjate que hay muchos testimonios de misioneros, de gente que ha tenido que evangelizar en lugares muy duros, muy complicados, donde no está la libertad que muchas veces nosotros gozamos de tener cerca a nuestra mano la Escritura, la Biblia, tener los medios digitales que también nos ayudan. Hoy día tenemos una serie de medios digitales, la Biblia digital, tenemos libros digitales que nos ayudan a poder comprender mejor la Escritura también. Y la verdad que no en todo lugar es así. Hay lugares donde hay prohibición, donde no se puede con libertad poder transitar con la Biblia. Y fíjate que hay testimonios, como te decía, de misioneros que han visto la gloria del Señor a través de pasajes o de trocitos de la Escritura, de hojas de la Escritura repartidas en distintos lugares, en distintos hermanos, donde han sido edificados por la palabra del Señor. Y a veces esto nos habla de cuán viva es la palabra de Dios. A veces nosotros decimos, ya conozco este pasaje de la Escritura, ya conozco esta parte de la palabra del Señor, ya me han enseñado, no lo sé. Pero sí podemos dar testimonio de que la palabra de Dios es viva, eficaz y es poderosa, y que nos habla siempre, en todo momento, tiene algo nuevo para nuestras vidas, para entregarnos. Fíjate que independiente de la situación que vivimos, nos damos cuenta cuán efectiva es la palabra del Señor para nosotros. Por eso es tan importante que nos apeguemos a ella, como nos dice la Escritura, que nuestro corazón esté lleno de la palabra del Señor, que nuestra mente, nuestro pensamiento esté tan pegado a la palabra del Señor que vivamos de acuerdo a lo que Dios dice. No como una imposición, no como algo aprendido, porque no es la forma. Dios quiere que realmente confiemos en su palabra, que creamos en ella por amor, por lo que Dios nos revela a través de su palabra. El sacrificio, el esfuerzo, lo que Él ha hecho por nosotros, lo que dio todo por completo, Jesús se entregó por completo por nuestra vida, para que tú y yo pudiéramos gozar esta plenitud de Dios, estas maravillas del Señor, de saber que estamos de tránsito por esta tierra, de que un día iremos con el Señor Jesucristo, estaremos con Él para siempre, pero mientras estamos en esta tierra, Dios nos está transformando, Dios nos moldea a través de su palabra, Dios nos guía para llevarnos a la medida que Él ha diseñado para nosotros. Entonces, ¿cómo transitamos? Es ahí, su palabra nos va a guiar, es la lumbrera mientras andamos en este camino, es esa lámpara que es tan precisa, que necesitamos tanto para que nos guíe cuando muchas veces hay incertidumbre, cuando el mundo no sabe qué hacer. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Te has puesto a pensar, a reflexionar en la Escritura? Que encontramos nosotros dirección en ella, que probablemente el mundo no sabe, pero nosotros tenemos plena confianza y seguridad en el Señor. Dios afirmó las vidas de sus discípulos a través de eso, cuando anticipándolos a aflicciones, a situaciones difíciles, afirmó sus vidas. Por lo tanto, esta palabra es tan efectiva. Por eso te decía, no importa cuántas veces la podamos repetir, siempre tiene algo nuevo, siempre nos va a guiar, siempre nos va a direccionar. Es lo que el Señor quiere. Y quiero hablar hoy día, en esta tarde, respecto a nuestra labor, a nuestra función que tenemos que hacer, que probablemente se nos olvida un poco o queda en el pasado, es parte de la historia. Yo decía, no sé cuántos años puedes llevar tú de creyente, de convertido,
Y probablemente concuerdes conmigo en esto. Cuando llegamos a Cristo, cuando Cristo se nos reveló, cuando estábamos lejos de Él, no teníamos ninguna posibilidad de acercarnos a Él, ni por nuestros méritos, por nuestra capacidad, o porque teníamos nosotros algún interés propio, mutuo, que nació de nosotros, sino si hay un interés o algo que nació, es porque Dios lo puso en nuestra vida, porque Él se reveló a nosotros. No sé si recuerdas ese momento, que probablemente muchas veces lo comentamos en nuestro testimonio, llamamos nosotros cuando nos convertimos al Señor, porque es un acto relevante. Es un momento que importancia. La Biblia nos dice que hemos nacido de nuevo, que o sea, nuestra vida pasada quedó atrás y hemos nacido de nuevo. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Maravilloso es saber que ya no hay historia que nos pueda pesar, aunque nos recordemos de la historia, o aunque a veces mucha gente nos trate de recordar nuestra historia, pero lo importante es cuando nos ve transformados por el Señor, cambiados por el poder de su palabra y por el Espíritu Santo que trabaja en nuestras vidas, y ve que somos realmente algo distinto, no porque nosotros nos esforzamos, entramos en una terapia X, sino que Jesucristo ha llegado a nuestra vida y a nuestro corazón. Entonces te decía, cuando recordamos ese momento precioso que el Señor nos salió a nuestro encuentro, ¿te acuerdas que lo único que queríamos era anunciarle a todos que algo había pasado en nuestra vida? Que probablemente no lo entendíamos muy bien, así como para poder describirlo, pero decíamos, Dios llegó a nuestra vida. Somos nueva criatura, nos sentíamos livianos, perdonados de la historia que nosotros traíamos. Entonces, de alguna manera queríamos predicarle a todos. No sé, probablemente tú eres el único creyente de tu casa o en ese momento, y querías anunciarle a tu familia. Muchas veces también equivocadamente quisimos corregir a nuestra familia imponiendo la palabra de Dios para alguien que no le había sido revelado Jesús. Pero hablo de ese gozo o ese primer amor, como muchas veces nosotros llamamos, probablemente en forma cristiana, ese primer amor que teníamos, donde queríamos hacer todo para Dios, donde queríamos evangelizar al mundo, a todo el mundo predicarle. Y no lo veo mal, está muy bien. Creo que es lo que en esta tarde te decía, quiero reflexionar, es volver nuestro corazón a eso, a ese tiempo, a predicar el Evangelio, porque necesitamos en este tiempo predicar el Evangelio. Necesitamos anunciar a Jesucristo el Señor. Así como Él llegó a tu vida y cuando llegó cambió tu vida y la sigue cambiando, sigue trabajando en nosotros, así también hay personas que necesitan a Jesús, que necesitan oír la voz del Señor. Muchas veces nos dedicamos a criticar, a menospreciar a otros, a decir que son pecadores, que están lejos de Dios, pero Dios también nos confronta en su palabra y nos llama a que anunciemos lo que por gracia hemos recibido, que lo anunciemos también por gracia. ¿Cómo oirán, nos dice el Señor, si no hay quien predique? ¿Cómo van a escuchar el Evangelio si no hay quien les hable el Evangelio? El Evangelio es verdad porque Jesucristo es verdad. Y claramente, como llegó a nosotros y nos mostró que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que estábamos sumidos, caídos ahí en el hoyo de la desesperación del pecado, así también están otras personas. Pero te decía, muchas veces también queremos nosotros hablar a otras personas y corregir cuando no han conocido a Jesús, no han sido libres. El Señor dijo, conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. Entonces, cuando conocemos la verdad, como te decía, no es en el momento automático, sino pasa un tiempo, un proceso con nuestras vidas. Vamos progresando, vamos conociendo a Jesús, vamos amando las Escrituras, y eso lo que empieza a hacer en nuestra vida es transformar nuestro corazón, es cambiar nuestra manera de pensar. Como te decía, se llena nuestro corazón y actuamos de acuerdo como la palabra de Dios quiere, porque eso es lo que Dios anhela en nosotros. Fíjate que el libro de Hebreos, en el capítulo 12, en el verso 1 y verso 2 también, nos dice, por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mira, estas palabras que hacen un quiebre y nos dicen, por tanto, nosotros teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, y vemos ahí en el libro de Hebreos esos héroes que nombra la Escritura, esos héroes de la fe, que siguieron fieles obedeciendo al Señor aunque veían las circunstancias que no eran favorables, aunque veían que las cosas no eran muchas veces para bien en su vida, pero tenían algo, una fe
que obedece al Señor, una fe que está anclada en Dios, que como dice la Escritura, se sostiene mirando al invisible, que te sostiene en el momento difícil, porque sabes que tu recompensa no está en la tierra. Entiendes que tu recompensa está mucho más allá con el Señor, como está en nosotros. Por eso, en esta tarde te animo a eso, a que podamos pensar y entender que nuestra recompensa no está aquí, que nosotros nos afirmamos obedeciendo al Señor en esa fe que obedece. No solo una fe que dice, bueno, Señor, tú haces milagros, tú haces sanidades, que Dios los hace, pero sino una fe que nos ayuda y nos capacita para obedecer y andar en el camino del Señor. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Parece que cuando vemos esto, inmediatamente yo pienso en la carrera, pero se me olvida lo que dice corramos con paciencia. Correr con paciencia. O sea, van a haber siempre dificultades, pero yo debo estar anclado mi fe en Cristo Jesús. Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, pero está diciendo, preparémonos para eso, nos dice antes. Despejémonos, saquémonos todo el peso de pecado que nos asedia, para que podamos correr con paciencia, de forma liviana, la carrera que nosotros tenemos por delante. Entonces, el Señor nos llama hoy a dejar el pecado, a ponernos de acuerdo con Él. Probablemente tú dirás, bueno, no podemos nosotros dejar el pecado y abandonarlo de manera de extinguirlo de nuestra vida. Es claramente que si es la obra de Dios, porque te decía, es Dios obrando en nuestras vidas, es Él operando a través de la pureza que nos trae su palabra, a través de su Espíritu Santo que trabaja en nuestras vidas, es Dios, es su operación que nos saca del pecado. Pero ¿qué hace en nosotros? Dice la Escritura que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. O sea, Dios pone las ganas, pone el deseo en nuestro corazón de buscarle a Él, porque ni siquiera es nuestro, Dios lo pone. Y también pone las fuerzas, pone el hacer en nosotros, pone la capacidad en nuestra vida. Y cuando yo entiendo eso, digo, lo que debo hacer es no poner resistencia delante del Señor, sino debo yo ceder mi voluntad delante del Señor porque Dios está operando en mi vida. Entiendo eso. ¿Sabes qué? Cuando probablemente dices, tengo tantas ganas de consagrarme a Dios, tengo tantas ganas de empezar a estudiar la Escritura, empezar a vivir la palabra del Señor, quiero buscar más. No sé si te ha pasado. Cuando dices, quiero orar más, quiero levantarme más temprano, quiero invertir mi tiempo, quiero que mis pensamientos sean distintos. Eso no nace de nosotros. Esa es la obra de Dios, es la obra de su Espíritu en nuestras vidas. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? No quedarnos en las ganas. No solamente decir, me quedo en estas ganas, en ese corazón. Dios quiere que vamos más allá. Por eso que dice que pone el querer en nosotros, pero también pone el hacer en nuestras vidas. La fuerza, como te decía, la capacidad para que tú y yo llevemos a cabo lo que Él quiere. Fíjate que la Biblia nos dice algo en el libro de Proverbios. Y es por eso que te digo que nosotros, cuando eso está en nuestra vida, cuando empieza a producirse ese mover de Dios en nosotros, lo que tenemos que hacer es colaborar con eso, unirnos, decir, Señor, yo pongo toda mi fuerza, todas mis ganas, toda mi mente, todo mi corazón, como el Señor dijo, amarás al Señor tu Dios, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Ponemos toda nuestra vida ahí delante del Señor para hacer su voluntad, para correr esta carrera que tenemos por delante. No solo nos quedamos en las ganas, porque dice el libro de Proverbios que el perezoso, el que es flojo de alguna manera, está diciendo, el que no hace lo que debe hacer, siempre anhela, siempre tiene deseos en su corazón, pero nada hace. Entonces nos está mostrando que es lo contrario. Cuando el Señor viene y pone ese querer, ese deseo en nuestro corazón, lo que tú y yo tenemos que hacer es obedecer, es sumarnos, es ponernos de acuerdo con el Señor. Yo te decía, dejar todo peso de pecado, claramente nosotros no podemos, pero podemos negarnos a Él. Y Dios, con su poder, con su ayuda, viendo nuestra renuncia, Él nos va a ayudar. Él va a hacer la obra imposible en nuestras vidas y en nuestro corazón, porque Él lo prometió que estaría con nosotros. Es más, Él nos anima y nos insta en su palabra, que busquemos en su palabra, porque ella nos purifica, ella nos limpia. Les dijo a sus discípulos, ustedes están limpios, están puros por la palabra que les he dado, porque eso hace la palabra, nos trae revelación de nuestra vida, es la radiografía a nuestro corazón. Por lo tanto, cuando el Señor nos llama a esto, y por eso leía este libro de Hebreos, nos llama a que pongamos, el verso 2 dice, poner la vista en Jesús.
el autor y consumador de la fe. Ahí está nuestra mirada, en Jesús. Nos despojamos del peso que tenemos, la mochila que llevamos que no nos permite correr, nos preparamos para correr la carrera, pero con paciencia. Sabiendo que con paciencia, es como dice el Señor en su palabra, mira el que es agricultor, trabaja la tierra, la prepara, pone la semilla y espera con paciencia el fruto. Muchas veces nosotros queremos los resultados rápidos, pero el Señor nos dice que esto es con paciencia, pero que la promesa es que Él estará con nosotros. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, el menosprecio, el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué nos dice? Que Jesús tenía muy claro el objetivo. Sabía Jesús dónde tenía que llegar. Sabía Jesús dónde había que apuntar. Entonces nos está dando una claridad tremenda a nosotros. Nos dice, ¿saben qué? Ustedes tienen que apuntar ahí. Pongan la vista en mí. Pongamos la vista en Jesús. Pongamos en Él, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. No estaba pensando en lo momentáneo, en lo temporal, sino que estaba pensando en el gozo puesto delante de Él. Venía el sufrimiento, venía el dolor, venía la cruz, venía el abandono también de parte de su círculo íntimo, iba a ser negado. Todas esas cosas venían, pero no le dio fuerza a eso, sino que puso la vista más allá, el gozo delante de la cruz. Sufrió el menosprecio, el oprobio, para sentarse a la diestra de Dios Padre, para estar con Dios, para obedecer y no hacer lo que Él quería, sino obedecer al Padre. Entonces, cuando veo esto, de alguna manera, y te decía, pensé en el libro de Hebreos, cuando decimos, bueno, ¿qué tiene esto que ver con anunciar a Jesús y predicar a Jesús? Es que es la forma que nos ajustamos, nos enfocamos, nos ponemos en la línea que Dios quiere para poder empezar a anunciar su evangelio. Porque estando quizás a la orilla del camino, podríamos anunciar a Jesús, podríamos hablar de Jesús, pero la idea es que Jesús hable a través de nosotros, que nosotros seamos el canal, el vehículo solamente, que llevemos a Jesús para que Jesús salga al encuentro de aquellos que hoy necesitan oír la voz del Señor. Así como te decía que un día nosotros fuimos rescatados por el Señor, quizás por qué medio, yo no lo sé, por un medio escrito, cuando me refiero a un tratado, como llamamos a una nota, a algún predicador, a algún familiar, alguien nos habló de Jesús y llegó Jesús a nuestra vida. Probablemente no en ese momento se sembró la semilla, quizás alguien más nos habló después, alguien regó, pero llegó el día en que el crecimiento lo dio el Señor, en que despertamos a Él, en que Dios se nos reveló por completo y pudimos conocer al Señor y llevaba a memoria ese tiempo que nosotros queríamos predicar y evangelizar. Claro, porque nuestro mundo era eso, era Cristo, pero parece que nuestra vida después empieza a quedar quieta, se enfría y empezamos a entrar en una combinación de cosas, empezamos a mezclar muchas cosas y Dios no quiere. Dios quiere que andemos ahí en pureza, en santidad y empezamos a cargar esa mochila que dice Hebreos. Ese peso, dice, despójense de eso para que corran con paciencia la carrera que tienen por delante. Tú dirás, bueno, es llegar al cielo. Claramente sí, un día estaremos con el Señor, pero recuerda que nuestra salvación no se pierde. Entonces Dios nos llama más allá, a cumplir la función y el propósito que el Señor diseñó para nuestras vidas en este mundo. Entonces te invito a que puedas meditar en esto, que puedas abrir tu corazón y decirle al Señor, Señor, ayúdame, porque quiero despojarme de todo peso, quiero ponerme de acuerdo contigo. Eso es dejar de pecar. Señor, tu palabra dice que debo andar en santidad, tu palabra dice que debo andar así. Es ponernos de acuerdo con el Señor. Dios nos llama, que no estemos lejos, que nos volvamos a Él, que nos pongamos de acuerdo con Él y Dios se acercará a nosotros. Dice, acerquémonos a Él y Dios se acercará a nosotros. No tardará. Al que se acerca no le echa fuera. Por eso tenemos esa promesa que te animo en esta tarde a que nosotros podamos alcanzarla en este día. Acercarnos fielmente al Señor, pedirle a Dios que nos llene de su gracia, de su favor, para que podamos hacer su voluntad, anunciar el evangelio, poner los ojos en Jesús. Eso es lo que hoy debemos enfocarnos. ¿Cómo era Jesús? ¿Cómo es Jesús? ¿Cómo vivía Jesús? Yo te decía algo. El Señor nos dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Jesús es la verdad. A medida que tú y yo nos relacionamos con Él, conocemos a Jesús en intimidad, nos vamos pareciendo más a Él. Porque a esa es la estatura que debemos llegar, a la estatura de Jesús. Así que, por lo tanto, ese es el llamado de este día. Que nosotros podamos
seguir a Jesús, enfocarnos, despojarnos y entender que hay una carrera que tenemos que correr por delante. Una carrera hermosa a la cual Dios nos llamó. A esa carrera que te sintió feliz cuando un día Jesús te apareció en tu vida. Cuando Él te salvó, cuando Él te rescató. ¿Cuántas vidas, cuántas personas hoy sufren sin Jesús? ¿Cuántas personas necesitan ser salvas? Dios están en el corazón de Dios. Dios también las escogió. Y nosotros necesitamos sembrar para que puedan recibir a Cristo en su vida y en su corazón, para que Jesucristo se les pueda revelar. El Señor nos manda que no nos cansemos nosotros de predicar, de hacer el bien, no nos cansemos de hacer la obra que el Señor nos mandó, porque a su tiempo vamos a cegar si no desmayamos. Es como te decía, como el agricultor, es como nos manda acá el libro de Hebreos, o nos anima a correr la carrera con paciencia que tenemos por delante. Por lo tanto, te animo a eso. Te animo a que puedas poner tu vista en Jesús, a que puedas decir, Señor, yo quiero ordenar mi vida porque quiero cumplir tu plan, tu propósito, quiero anunciar tu evangelio, quiero anunciarte a ti, Jesús, porque sabes que cuando Jesús llega a la vida, todas las cosas cambian. Tú puedes dar testimonio de eso. Por lo tanto, volvámonos probablemente a ese momento cuando solo queríamos vivir para Jesús, andar para Él. Vivamos así para que podamos ser testimonio, para que podamos anunciar a este mundo que Jesucristo vive y reina. Te quiero invitar para mañana, para que podamos seguir compartiendo este mensaje, podamos seguir compartiendo lo que Jesús nos quiere decir, lo que Dios quiere hablar a nuestra vida y a nuestro corazón, porque seguro que Dios quiere direccionarnos, Dios quiere ponernos en el punto preciso donde Él diseñó. Ese es su anhelo, ese es su deseo. Probablemente hoy día digas, no califico, no tengo todas las capacidades, no tengo la fuerza, no tengo, qué sé yo, un montón de argumentos, pero no importa. No importa, ¿sabes por qué no importa? Tú dirás, sí importa, no importa, porque es Dios en nosotros, porque Dios será quien transforme nuestra vida y nos capacite. A medida, como te decía, que nosotros cedamos nuestra vida al Señor, cedamos todo, digamos, Señor, tengo este deseo en mi corazón, quiero amarte, quiero servirte, quiero hacer tu voluntad. ¿Y sabes qué sucederá? Que es Dios el que está haciendo. Entonces tú tienes que hacer, Señor, aquí estoy, entregado a ti. Y va a suceder que Dios va a hacer conforme Él quiere. Él dice que le envía su palabra a nosotros y hace conforme Él quiere. Así que te invito a que podamos juntarnos mañana, podamos compartir la palabra del Señor y podamos tener este tiempo especial que siempre nos bendice. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Chao, chao, bendiciones.